Bueno, hermanos, buenos días. Realmente un privilegio poder servirles de esta manera distinta. Una gran responsabilidad también de exponer la palabra de Dios. Pero un privilegio también, un privilegio porque ha sido primeramente de mucha bendición para mí el poder estudiar el Salmo 19. Vamos a estar estudiando el Salmo 19, así que le animo que lo vaya buscando. Agradecer también por la oración de cada uno de ustedes y también por la introducción de recién. Realmente siempre nos ayuda a reenfocarnos. Y pensaba, ¿no? ¿Quién de nosotros es digno de estar delante de un Dios tan puro, tan santo, tan recto como es nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo, yo creo que nunca vamos a entender por qué, pero Él quiso hacernos dignos y Él quiso hacernos parte de su pueblo, así que damos gracias al Señor. Por eso esta vez no voy a dar una introducción hablando de las particularidades de los salmos, como hice la vez anterior, con el Salmo 104. Creo que este salmo, a pesar de que es más corto, tiene mucha riqueza y amerita que entremos de lleno, de una, a estudiarlo. Y es tanta la riqueza y la popularidad de este salmo, que el creyente famoso C.S. Lewis, muchos los deben conocer, escritor de la serie de las Crónicas de Narnia, La carta del diablo a su sobrino también, otro libro muy conocido de él, dice lo siguiente sobre este salmo. Él dice, abro cita, este salmo refleja, más que ningún otro, la belleza y el esplendor de la poesía hebrea que se encuentra en el libro de los Salmos. Considero que este salmo es el mejor poema del libro de Salmos y una de las mejores letras del mundo, cierro cita. Y es más, si usted, hermano, se pone a buscar predicaciones de este salmo en el YouTube, va a encontrar que normalmente no se predica en un solo sermón, sino que se lo divide en partes, así que imagínense la riqueza que tiene. Pero bueno, yo personalmente consideré esto de perder un poco quizás de riquezas y detalles, pero ver todo el salmo, ya que el salmista lo escribió de una sola vez, no lo escribió en partes, y es importante ver el flujo de pensamiento que tiene el salmista, así que por esta razón me propuse el desafío de exponerlo en un solo sermón. Con esto no estoy diciendo que esté mal dividirlo, está bueno también, es una manera de enriquecerse más uno, pero de una u otra manera, como lo expongamos, es la palabra del Señor la que es expuesta, así que seguramente vamos a ser bendecidos. Así que bueno, vamos a pasar a la lectura del Salmo y después vamos a orar. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, rogarte que seas con nosotros en esta mañana, seas bendiciéndonos por medio de este salmo y que por sobre todo aprendamos el día de hoy a valorar tu palabra. Gracias, Señor, porque es suficiente, porque tu palabra es poderosa y eficaz y solo en eso puedo descansar en esta mañana, Señor, en que tú vas a obrar por medio de tu palabra como tú quieres y ayúdame simplemente, Señor, a ser fiel a tu palabra y a poder dar luz y exponer lo que ya está acá, lo que tú inspiraste por medio de tu Espíritu. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, por cada uno de nosotros, para ser, como dice este salmo, ser aquel sencillo, aquel que no solo se reconoce poco sabio, sino que es sensible a tu voz, Señor. Y eso queremos hacer esta mañana. Danos ese corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hacer unas aclaraciones generales muy rápido. Antes de entrar al Salmo. En primer lugar es que vamos a abordar poesía hebrea. Y por esta razón hay que estar un poco atento a ciertos recursos literarios. Vamos a ver metáforas, paralelismos y cosas que es importante prestarle atención, no por una cuestión que sea técnica o nada por el estilo, sino porque nos va a ayudar a entenderlo mejor al Salmo. Así que es importante tener en la cabeza que estamos abordando una poesía y es muy distinto a lo que venimos abordando con Germán, que es una epístola. En segundo lugar, bueno, el autor del Salmo, lo pueden ver ahí abajo en el subtítulo seguramente en sus Biblias, es el rey David, el que escribe este Salmo. Momento histórico, obviamente, durante la vida de David. No se sabe el momento histórico específico en el que lo escribió, pero sabemos que seguramente fue durante su reinado. Y fue dirigido, como leen ahí también en el subtítulo, al músico principal, que seguramente era el líder que dirigía el servicio en el tabernáculo, no en el templo, porque David no fue privilegiado de disfrutar del templo, sino que lo construyó su hijo. Pero sí este músico principal al que se refiere seguramente era quien dirigía el servicio en el tabernáculo, y por ende también el Salmo fue dirigido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el que era servido por este músico principal. Y dentro de la clasificación de los salmos, recuerdan que según el contenido, temática o estructura que tengan los salmos, se los van definiendo en distintas categorías. Y este es uno de los salmos donde hay solamente 3 salmos, una categoría que se los llama salmos de la ley o salmos de la Torá, donde también está el Salmo 1 y el Salmo 119, obviamente, los cuales destacan porque resaltan las cualidades y el valor de la ley de Jehová. Así que una vez aclarado todo esto, vamos a entrar de lleno al Salmo. El tema del Salmo, si lo quiere anotar, pero está claro en la invitación, es la poderosa y eficaz voz de Dios. Ese es el tema del Salmo. Y ahora la idea, si quiere la puede escuchar primero, después la voy a repetir para que la note. La idea principal de todo el Salmo es que la voz de Dios es poderosa y eficaz, y que esto se muestra a través de su creación y en la capacidad que tiene para transformar el corazón del hombre pecador, tanto para conversión como para santificación. Lo vuelvo a repetir. La voz de Dios es poderosa y eficaz. Esto se muestra a través de su creación y en la capacidad que tiene para transformar el corazón del hombre pecador, tanto para conversión como para santificación. Y no sé si ha podido observar que a medida que fuimos leyendo el Salmo, no sé si ha podido ver que el salmista va desde lo general a lo particular. En primer lugar, muestra cómo su voz crea los cielos y se lo hace evidente a todos los hombres en general. Y después, más específicamente, se revela por medio de su palabra para transformar individualmente al creyente. Imagíneselo como un triángulo invertido. O sea, va desde lo general el salmista y después va al hombre específico y cómo actúa la palabra en cada hombre. Y para identificar las divisiones o las estructuras del Salmo no hay que esforzarse mucho. Si usted tiene la Reina Valera, va a ver que hay ciertas divisiones, que son las estrofas del Salmo, y justamente nos marcan muy bien las estructuras.
Por ahora no anote, observe conmigo, observemos las estructuras del versículo 1 al 6. Tenemos la estrofa que nos habla sobre la revelación general o natural de Dios. Del versículo 7 al 10 tenemos la estrofa que habla sobre la ley de Dios y lo que ella produce en aquel hombre que se apropia de su mensaje. Tenemos después del versículo 11 al 13, el salmista profundiza un poco más en lo que la ley produce internamente en su siervo que medita continuamente en ella. Y versículo 14 tenemos una petición final de David. Y ahora que logramos hacer un vuelo general, sí, vamos a estudiar estructura por estructura. Y ya ahora, si quiere anotar, la primera estructura va, dije recién, del versículo 1 al 6. Y de título le puse el poder y la sabiduría de la voz de Dios revelada a través de los cielos. El poder y la sabiduría de la voz de Dios revelada a través de los cielos. Y quisiera hacer dos aclaraciones generales para abordar esta primera estructura. La primera es que en el hebreo el nombre de Dios que se utiliza en este versículo y que va a afectar a toda la estructura es Elohim, y es importante mencionarlo porque este nombre hace referencia a la generalidad de Dios, es decir, que evoca la idea solamente de un ser divino y creador, pero esta misma palabra era la que usaban también las naciones paganas para referirse a su Dios. O sea, no está haciendo referencia al Dios revelado por medio de la Escritura, sino que habla del conocimiento del Dios al que todos los humanos llegamos observando solo lo creado. Es como si hoy hablásemos con alguien y hablamos de Dios y hablamos de Jehová, nos vamos a estar refiriendo seguramente a cosas distintas, a pesar de que los creyentes no, pero hablamos del mismo Dios. Pero si usted habla con alguien y le dice de Dios, se le viene solamente a la cabeza un ser divino, creador y poderoso, y después las demás cualidades queda normalmente a merced de lo que cree cada uno, ¿no? En cambio, cuando decimos Jehová, sí, la gente sabe que nos estamos refiriendo al Dios de la Escritura, y ya tiene sus cualidades. Así que eso es importante saberlo. Y después fíjense, observemos juntos, que hay muchas palabras vinculadas a la comunicación. El salmista usa la palabra cuentan, anuncia, emite palabra, declara, lenguaje, palabra, voz, palabras otra vez. Hay un énfasis en eso, en el salmista. Y ahora sí vamos al versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo justamente contiene un recurso literario que se llama paralelismo sinónimo. No se preocupe, lo voy a explicar. Consiste en expresar básicamente en dos oraciones distintas, pero aparentadas, la misma idea con distintas palabras. Es decir, que la segunda oración del versículo dice lo mismo que la primera, pero lo único que hace es cambiar algunas palabras. Y básicamente el salmista está diciendo que el cielo, o el firmamento, como lo dicen en la otra parte del versículo, que era todo aquello que podía observar el salmista desde la tierra, es decir, las estrellas, el sol, la luna y el espacio. Entonces el cielo y el firmamento están dando testimonio de que hay un Dios glorioso y sabio que con su voz poderosa creó los hermosos cielos. Y digo hermosos porque usa también, fíjense, otro recurso literario que se llama antropomorfismo, le da cualidades humanas a Dios. Dice obra de sus manos. Sabemos que Dios no tiene manos, pero es una manera de resaltar de que hizo algo bello, es como si fuese un artista. Y las palabras cuentan y anuncian justamente, evocan la idea de que los cielos están proclamando fuertemente, están a viva voz diciendo que Dios los creó. Eso está evocando esas palabras. Sigamos con el versículo 2, porque sigue con la misma idea. Dice, un día emite palabras a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Y acá la idea es la misma. Y también está haciendo uso de un paralelismo. Fíjense que cambia las palabras, pero está resaltando la misma idea. Y el salmista básicamente está diciendo que día tras día los cielos anuncian que hay un Dios y noche tras noche los cielos muestran la sabiduría de Dios. Es decir, que Dios se revela a todos los seres humanos por medio de los cielos día tras día, noche tras noche, los 365 días del año. Es como si el cosmos fuese un predicador universal que nos dice que hay un Dios que con su poderosa voz creó los cielos. O sea que los cielos nos comunican muchos atributos de Dios, su poder, su grandeza, su sabiduría. E incluso en este salmo me animo a decir de que Dios tiene interés por la belleza, ¿no? O sea, porque es como el artesano celestial. Pero ahora en versículos 3 y 4, a primera lectura pareciera haber una contradicción, más que nada si tienen la versión Reina Valera. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, versículo 3.
Y después la primera parte del versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, es raro, ¿no? Porque el primer versículo nos dice que no hay lenguaje en el cielo, que no hay palabras en el cielo, ni tampoco se oye una voz desde el cielo. Y después el versículo 4 nos dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en la primera lectura uno dice, decidiste, David, ¿no? ¿Que sale o no sale voz del cielo? Y es muy importante justamente lo que les decía al principio, recordar que estamos abordando una poesía y el salmista escribe de una forma poética que los cielos tienen voz, lenguaje y palabras, pero no de forma literal. Pero David sí sostiene literalmente la idea de que los cielos claramente nos declaran con una voz no audible, pero perceptible para todos los hombres que Dios creó los cielos. Eso sí lo defiende David, y es lo que está diciendo de una forma poética. Incluso si alguno tiene alguna otra traducción que no sea Reina Valera, van a ver que agrega la palabra, por ejemplo, en versículo 4 al principio, sin embargo, por toda la tierra, o la palabra más, por toda la tierra. Y aunque esos conectores no están en el original, o sea, el sin embargo y el más, lo agregan a propósito para que se entienda el flujo de pensamiento, el flujo de pensamiento original del Salmo. Es como si el texto dijese, literalmente no hay lenguaje, ni palabras, ni voz en los cielos, sin embargo, hay ecos que resuenan fuertemente, los cuales son perceptibles para todos los hombres. Y a esto es lo que los teólogos llaman normalmente revelación general o revelación natural, que es observar las cosas creadas, o sea, que la observación de todas las cosas creadas nos obliga a todos los seres humanos a llegar a la conclusión de que hay un creador. Es justamente lo que Pablo dice en Romanos 1:20. No lo busque, lo voy a leer rápido, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo está diciendo, están todos tienen la responsabilidad y están bajo el juicio de Dios, porque todos saben que hay un Dios. Es decir, que el hombre sabe que Dios existe, porque Dios se lo ha manifestado claramente a través de la creación, pero en su pecado resiste a la verdad de que Dios existe. Fíjense que Pablo en Romanos también dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Y esa verdad es que Dios existe justamente, el hombre detiene esa verdad. Entonces el hombre en su pecado resiste a la verdad de que Dios existe, porque quiere creer que no existe, parece un trabalengua, ¿no? Para no tener compromisos morales con nadie. Eso es lo que el hombre quiere, ser libre de una autoridad divina. Pero volviendo al Salmo, entonces David nos dijo en resumidas palabras, los cielos nos muestran con claridad de que Dios, por medio de su poderosa y sabia voz, creó los cielos, y aunque los cielos literalmente no hablan ni emiten voz ni palabras, hay un eco que resuena fuertemente día tras día y noche tras noche que nos revela que hay un creador detrás de los cielos. Y encontré un artículo hermoso de Coalición por el Evangelio que lo escribió un hombre que se llama Kevin Harnett. Es un hombre creyente, astrónomo jubilado que trabajó por más de 40 años en la NASA e incluso en sus últimos años de trabajo, se jubiló hace poco. Él fue parte del proyecto del telescopio Hubble, no sé si lo han escuchado, que es muy famoso, pues están saliendo fotos hermosas sobre el universo. Y él dice sobre este salmo, dice, abro cita, se podría decir que en cierto sentido nuestro Señor usa los cielos como tarjeta de presentación. Los cielos están declarando en este mismo momento que nuestro Dios es magnífico más allá de nuestra comprensión. Escúchalos. Escucha cómo sus innumerables huestes celestiales se esfuerzan día tras día y noche tras noche por declarar la menor parte en la más pequeña medida de su gran gloria. Y finaliza. Nunca es suficiente, nunca lo será. Él es infinito. ¿Has oído sus voces? ¿Te has unido a sus coros? Hermoso, hermoso, porque este hombre tuvo toda su vida casi mirando los cielos y dice esto sobre el Salmo 19. Y por último, para finalizar la estructura, tenemos la preeminencia del sol en los cielos. Fíjense, recordemos que David está mirando desde la tierra a los cielos, ¿no? Y está observando eso, justamente. Versículo 4, segunda parte, dice, en ellos, o sea, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. O sea que David dice que en los cielos Dios puso tabernáculo para el sol, o en otras palabras, que estableció a los cielos como su hogar, a su morada, para que el sol pueda habitar y moverse con libertad, básicamente, de una forma poética, ¿no? Versículo 5 dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr
el camino. Y esta palabra como justamente nos está haciendo ver que esto es una comparación lo que va a hacer David. No es real de que todo lo que dice acerca del sol, pero es una forma poética de describirlo y muy hermosa. O sea, básicamente está diciendo que el sol recorre la trayectoria diaria de su salida y su entrada con la alegría de un hombre recién casado que sale de su habitación y con la fuerza, energía y vigor con la que un atleta corre una carrera. Justamente la palabra gigante ahí está haciendo referencia a un hombre fuerte, a un hombre, por así decirlo, que hace mucha actividad física. Y es una hermosa manera de describirlo. Y importante también resaltar, como resaltaba en el Salmo 104, David no adora al sol. David está diciendo que, fíjense, hasta lo está haciendo como con un lenguaje medio cómico, ¿no? Está diciendo que el sol obedece lo que Dios, para lo que Dios lo creó y para lo que Dios le dio función. Y dice, de un extremo de los cielos es su salida, luego versículo 6, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, en este versículo no hay mucho para agregar, no hay poesía en eso. Describe básicamente el recorrido del sol y que abarca todo el cielo observable para los hombres y que no hay nada en la tierra que se esconda de su calor. Entonces, en conclusión de esta estructura, David nos dice que los cielos revelan con una voz no audible, pero sí perceptible a todos los hombres, que detrás de ellos hay un Creador con una voz poderosa y sabia. Esa es la idea que podemos extraer de esta estructura. O sea, de que Dios básicamente ha hablado a toda la humanidad por medio de los cielos y todos sabemos que Él existe. Eso es lo que está diciendo David. Segunda estructura, para los que anotan, va del versículo 7 al 10 y le puse de título La excelente y suficiente ley de Jehová. Y no sé si lo ha podido observar de que hay una transición como muy de golpe, ¿no? Venía hablando de los cielos y de golpe, ¡paf!, nos empieza a hablar de la ley de Jehová. O sea, David venía hablando de Dios como Elohim, como les decía recién, como creador, y de cómo su potente voz creó los cielos y cómo a través de ellos se manifiesta su existencia. Y de golpe nos comienza a hablar de la ley de Dios. O sea, nada que ver, como que no hay una transición, ¿no? Y a causa de esto, justamente, algunos académicos de la crítica textual, obviamente académicos no creyentes, que solo ven a la Biblia como una recopilación de libros históricos y no inspirados, sugieren que este salmo es una recopilación de dos salmos distintos, pues justamente por ese cambio de tema dramático que hace y el cambio de nombre de Dios. O sea, pasa a hablar de Elohim a Yahvé o a Jehová. Pero para estos escépticos siempre aparece el tío John MacArthur para dar su rebate y ubicarlos. Y en su Biblia de estudio dice, abro cita, sin embargo, a pesar de estas críticas, David representa a Jehová Dios como autor por medio de su voz, tanto de su mundo, o de los cielos en este caso, como de su palabra en un himno unificado. Dios se ha manifestado a la humanidad por medio de estos dos instrumentos, la creación y su palabra, o sea que tuvo una comunicación no verbal y una verbal. Cierro cita. Excelente lo que dice MacArthur. Es decir, que David intencionalmente escribió el Salmo de esta manera e hizo esta fuerte transición. Y otra aclaración general, antes de abordar esta estructura, es que Dios ya es presentado ahora con el nombre de Jehová, con el nombre de Yahvé, lo que implica un Dios relacional. El Dios que no solo habló a través de los cielos, sino que se reveló personalmente a Israel y les habló directamente revelándoles muchas otras cualidades de su carácter y de su voluntad que con los cielos no podemos saber. Y si observamos generalmente, abuelo de pájaro, la estructura de este salmo, fíjense que en primer lugar hay distintas maneras de llamar a la ley de Jehová. Justamente ley es una, testimonio, mandamientos, preceptos, juicios. Después hay distintos atributos de la ley de Jehová. Dice el salmista que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, verdadera y justa. Después los efectos que produce la ley de Jehová en el hombre. Dice, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra a los ojos. Y al final, fíjense que el salmista resalta el valor de la ley de Jehová de forma poética. Dice que es más valiosa que el oro y dulce más que la miel. Versículo 7, primera parte dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la palabra ley hace referencia a la Torá, o traducido en español, a la enseñanza que Dios ya tenía para aquel entonces. Y para aquel entonces lo único que estaba revelado era el Pentateuco, que es en nuestro caso la recopilación del libro de Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio, que los escribió Moisés. No hace referencia, esto es importante, solo a los 10 mandamientos de Dios cuando habla de ley, sino que hace a todo el contenido del Pentateuco. O sea, lo narrativo también, a la historia de Israel y todos los principios que uno puede sacar de eso. Y en la época de David, como dije recién, ya se encontraba escrito toda la Torá, porque la había escrito Moisés. Así que David dice entonces que el Pentateuco es suficiente para convertir el alma, ya que, a diferencia de la revelación general que solo nos dice que hay un Dios, nos hace responsable delante de Dios, pero no convierte el alma, ya que naturalmente, como leímos recién, resistimos a esa verdad. En el Pentateuco Dios revela su carácter santo y justo. Traten de hacer memoria de todo el libro de Éxodo, Génesis. Dios revela estas cosas. Y también la naturaleza pecadora del hombre y su necesidad de perdón. Es decir, que ya el concepto de arrepentimiento que el hombre demanda al hombre ya está en el Pentateuco. Pero también muestra su carácter paciente, perdonador y redentor, Dios, en el Pentateuco, lo que trae esperanza y confianza a ser perdonados y reconciliados con Dios. Un ejemplo muy claro, ¿recuerdan Éxodo 34:6 cuando Moisés le pide a Dios que pase delante de él porque él quiere ver su gloria? Y ahí hay un muy resumido, ¿no? Dios revela su carácter y dice, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es un resumen muy, muy lindo, ¿no?, del carácter de Dios. Y en esta revelación justamente se muestra un Dios compasivo y misericordioso, algo que los cielos no nos pueden decir. En cambio el Pentateuco sí. Entonces esto daba esperanza al creyente del Antiguo Testamento de ser perdonado y de poder ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, el Pentateuco era suficiente para salvar a un hombre en aquella época, y de hecho todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por Dios a través del Pentateuco, a través de esa revelación, poniendo su fe y esperanza obviamente en el carácter misericordioso de Dios y en las muchas promesas futuras de redención que habían en el Pentateuco del Mesías. Ahora, con esto estoy diciendo que no necesitamos a Cristo para salvarnos, no, para nada, no estoy diciendo eso. De hecho, la gente del Antiguo Testamento necesitó de Cristo porque Cristo justificó a aquellos que murieron en fe esperando al Mesías. Lo que digo es que a pesar de que el Pentateuco no es la revelación completa de Dios, sí era suficiente para convertir el alma, a diferencia de la revelación natural que no tiene ese poder. Pero en la actualidad Cristo es el único medio de salvación, y el que rechaza a Cristo rechaza al Pentateuco también. Por esta razón Jesús les dijo a los fariseos que no creían en él y lo rechazaban. En Juan 5:39 seguramente recordarán estas palabras, dice: escudriñad las Escrituras, refiriéndose al Pentateuco, a los profetas y a los salmos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y más adelante les dice: porque si creyereis a Moisés, ahí sí se refiere al Pentateuco, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea que el que rechaza hoy a Cristo rechaza toda la Escritura. Por esta razón podemos afirmar que la ley en ese momento sí fue suficiente para convertir el alma, pero hoy tenemos un mensaje mucho más completo que incluye el Pentateuco, pero que no es solo el Pentateuco. Entonces, la revelación específica de Dios, o la ley como la llama el salmista, hace lo que la general no puede hacer. Convierte el alma del hombre, es decir, restaura completamente su corazón caído, dándole vida. La segunda parte del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y cuando usa la palabra testimonio hace referencia a que la Torá es un conjunto de escritos que dan testimonios de su autor, es decir, de Dios. Dan testimonio de su carácter y de sus ordenanzas. Fíjense que está lleno de eso el Pentateuco. Y dice que el Pentateuco es fiel o verdadero, el testimonio fiel y verdadero acerca de Dios. Por lo tanto es 100% confiable. Eso está diciendo el salmista, que confiemos en la ley. Y la palabra sencillo aquí no solo evoca la idea de alguien con poca sabiduría o alguien insensato, justamente. No evoca solamente eso, es parte, pero más que nada es alguien dispuesto a ser enseñado, alguien sensible a la enseñanza de Dios. Eso está diciendo el salmista con la palabra sencillo. Pero esto es posible porque, en primer lugar,
la palabra convirtió el alma de esta persona que viene hablando. Por eso lo pone en primer lugar el salmista. O sea que Dios, por medio de su palabra, primero convierte el alma y sensibiliza al hombre caído para que entonces pueda oír la voz de Dios y la tenga en estima. O sea, la persona convertida por la palabra ahora es sensible a la enseñanza de Dios y procura con diligencia obedecer el testimonio de Jehová para alcanzar sabiduría, como dice ahí al final del versículo. Versículo 8, primera parte, dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y la palabra mandamientos acá sí está haciendo referencia a las órdenes y encargos que Dios dejó en el Pentateuco. Y estos mandatos, al proceder de un Dios que es recto, justamente son rectos, dice el salmista. Es decir, que no hay justicia ni maldad en ellos. En las ordenanzas y en los mandamientos de Dios no hay justicia, no hay injusticia ni maldad. Por esta razón, aquellos que procuran obedecerlos van a hallar el verdadero gozo, o, en palabras del salmista, dice, alegran el corazón. Porque los mandamientos de Dios son el bien del hombre. Y déjenme hacer una pausa y esto lo voy a desarrollar un poquito más en el versículo 11, no ahora. Así que sigamos, versículo 8, segunda parte, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Y la palabra precepto es una forma poética de referirse otra vez a las órdenes de Dios. Y como Dios es puro, sus preceptos también lo son. Entonces, el hombre que procura obedecer estos preceptos, sus ojos son alumbrados para andar con entendimiento y discernimiento según la sabiduría perfecta de Dios. O sea, fíjense todo lo que la palabra de Dios hace en el creyente. Versículo 9, primera parte, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y la palabra temor no es un sinónimo directo de la ley. O sea, no es que decimos la ley es temor, o sea, no tendría sentido. Sino que lo que hace referencia es a aquellas partes del Pentateuco que infunden temor reverencial al creyente. Y lo que está diciendo es que estas secciones que infunden temor a los creyentes son limpias y puras. Y la palabra que usa ahí en el hebreo hace referencia a algo muy refinado, algo muy purificado. O sea que las palabras de Dios son 100% puras, eso está diciendo el salmista. Por lo tanto, permanecen para siempre inmunes a la contaminación del hombre, porque Dios las dijo y son así. Versículo 9, segunda parte, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, algunas secciones de la Torá o del Pentateuco son dictámenes judiciales que Dios hace como juez supremo, tanto de las naciones como al mismo pueblo de Israel. Si recuerdan, hay muchas veces que Dios se muestra como juez aún de su pueblo. Y por esta razón David le llama juicios a la palabra de Dios también. Y todos estos juicios que Dios hizo y aún hace y va a hacer son justos y verdaderos porque provienen de la pura y justa persona de nuestro Dios. Entonces, si observamos lo que venimos estudiando en esta estructura, David está diciendo que la Torá, o en nuestro caso ahora, la palabra de Dios, es poderosa, es confiable, es suficiente, útil y eficaz. Es como una versión, lo hablaba con Germán, le digo, parece como una versión poética del Antiguo Testamento de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Parece como que este salmo es una versión poética del Antiguo Testamento de lo que Pablo nos dice en esa epístola. O sea, básicamente el resumen es: la palabra de Dios es suficiente, eso está diciendo. El salmista abarca todo y no solo convierte el alma, sino que hace un montón de otras cosas en el hombre. Después, versículo 10, primera parte, dice: deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado. O sea que David, después de mostrar que la palabra de Dios es poderosa, digna de confianza, suficiente, útil y eficaz, y pongámosle más cualidades, David concluye en esta sección resaltando el valor de la palabra de Dios de forma poética. Fíjense que David podría haber dicho que la ley es más valiosa y deseable que el oro, y la idea ya se hubiese entendido. Pero David no se queda ahí. David dice que es más valiosa que mucho oro, y no solo eso, sino que es más valiosa que mucho oro afinado, purificado. O sea, la palabra de Dios para David es más valiosa que mucho oro del más fino y puro. Y es exhortante escuchar a David, que era rey, decir esto, porque no lo estaba diciendo de una forma poética solamente, sino que era una realidad para él, porque él tenía oro a disposición. Era rey y en la palabra vemos que tuvo un reinado muy próspero.
O sea que David nos dice que para él la palabra de Dios es mucho más valiosa que todo el oro que tenía ahí a disposición. David prefería tener la palabra de Dios y desechar todo el oro que tenía, y él si quería lo podía hacer. O sea, no lo está diciendo solamente de forma poética, sino que es algo que realmente él estaba dispuesto a hacer. Y me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Podríamos decir nosotros lo mismo que David? O sea, ¿podríamos decir y hacer lo mismo? Y permítanme hacerles usar un poco la imaginación y crear una escena hipotética para que analicemos si realmente valoramos la palabra de Dios. Póngase en esta situación hipotética de que a usted lo hacen volver en el tiempo antes de su salvación y le dan dos opciones, ahora sí, consciente. Y le dicen, tiene dos opciones, una vida llena de riquezas y placeres, puede viajar a donde quiere, tiene la mejor casa del mundo equipada con todo, él o la cónyuge de sus sueños se recibió de lo que quería estudiar, ama su trabajo, tiene los mejores hijos, pero no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y otra opción, nada de riquezas, vivir con lo justo y necesario, no ser reconocido, no ser una persona querida, ser una persona común y corriente, pero con el conocimiento de la palabra de Dios y acceso diario a ella. Pónganselo a pensar y digan, ¿qué elegiría? Pero piénsenlo bien. Es importante porque David acá nos está advirtiendo, él tiene todas las riquezas y los placeres a disposición. Y nos dice que no es nada al lado del gran valor de la palabra de Dios. Y creo que es sabio escuchar a David. Pero no solo para considerar esta escena hipotética que les dice, porque no va a pasar nunca, sino para que comencemos hoy a valorar la palabra de Dios. Entender que tenemos un tesoro en nuestras manos. O sea, David lo está comparando con muchísimo oro afinado. O sea, que lo está comparando con un tesoro. David nos está diciendo que la palabra de Dios para él es muy valiosa. Y luego David, segunda parte del versículo 10, dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Y acá David lo que está diciendo poéticamente es que la palabra de Dios para su alma es un deleite. Porque la palabra dulce justamente hace referencia a eso, algo deleitoso. Más deleitoso es para David la palabra de Dios que la sensación de placer que genera en su paladar la miel dulce del panal. Eso está diciendo David. Y déjenme hacer un ejercicio parecido al de recién. ¿Podemos decir lo mismo que David de la palabra de Dios? ¿Es deleitosa la palabra de Dios para mí? Pregúnteselo, ¿busco mi placer en ella o estoy invirtiendo mi tiempo y energías buscando placer en otras cosas? En mis tiempos libres, ¿dónde busco placer? ¿En la palabra de Dios o en otros entretenimientos? Y ojo, con esto no estoy diciendo que es malo hacer otras actividades, pero sí es malo que estas actividades estén haciendo que yo deje la palabra de Dios a un lado. Eso sí es malo. Y es necio, ¿no?, lo que hacemos los hombres muchas veces porque buscamos deleite a lo que Dios llama en su palabra cisternas rotas que no retienen el agua, es decir, aquellas cosas que nunca van a generar un verdadero deleite en nosotros, en vez de buscarla en el lugar adecuado al que Dios llama la fuente de agua viva, y es su palabra. Tercera estructura, para los que van anotando, va del versículo 11 al 13, y el título es Lo que la ley de Jehová produce internamente en el creyente. Y digo creyente porque fíjense que ahí dice siervo, y evoca la idea de alguien que se somete, y para él es una autoridad la palabra de Dios, y esto pasa solo en el creyente. Así que versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y la palabra además que aparece ahí en el original en realidad está al principio de la oración, por lo que es un conector entre lo que se venía diciendo y lo que va a decir ahora David. Es decir, David dice que además de todo lo que la palabra de Dios produce, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, la ley además amonesta a su lector que la considera como voz autoritativa. Eso es lo que está diciendo David. Además de todo lo que venía diciendo recién que hacía la palabra, además amonesta a su siervo. Es decir, que la palabra de Dios es la única capaz de reprendernos con pureza y con justicia cuando estamos pecando. Porque recuerden, David dijo que la palabra de Dios también es pura, es recta, es justa y verdadera. Por tanto, cuando ella nos dice que estamos pecando, es palabra divina, o sea, no podemos excusarnos. Los hombres pueden reprendernos según sus valores subjetivos y fallar. Quizá nos pueden
reprender con algo que ellos creen que está mal, o incluso contra los hombres podemos argumentar y defendernos cuando nos quieren decir que estamos haciendo algo mal. Pero cuando la Biblia nos muestra que estamos pecando, hay dos opciones. O nos arrepentimos y buscamos su gracia, o nos rebelamos y endurecemos. No hay grises cuando la palabra de Dios nos dice que estamos pecando. O sea, no podemos quedar neutral a la voz de Dios. O nos rebelamos o nos humillamos. Y también me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Y pregúnteselo usted también, ¿qué hacemos cuando la Biblia nos muestra algún pecado cuando estamos leyendo? ¿Seguimos leyendo y nos hacemos los distraídos? ¿O frenamos y rogamos a Dios en oración que nos perdone y nos transforme a través de un arrepentimiento genuino? A mí por lo menos me pasa a veces que intencionalmente uno pasa leyendo rápido y qué mal hacer eso. ¿O qué hacemos cuando un hermano viene con la palabra de Dios y nos reprende diciendo, hermano, en la palabra de Dios dice que esto que está haciendo usted es pecado? ¿Nos excusamos y nos enojamos? ¿O le pedimos al hermano que ore por mí para poder arrepentirme y ser obediente a Dios? Y déjenme aclarar esto, y es muy importante, de que si otro hermano viene con la palabra de Dios correctamente interpretada y le muestra a usted que está pecando, si usted se enoja, o usted se excusa o posterga su arrepentimiento, no lo hace contra el hermano, lo hace contra el Señor, contra su palabra. Y es importante considerar esto, hermanos, porque la palabra de Dios es la única que puede amonestarnos con autoridad. Y si un hermano viene y nos amonesta con la autoridad de las Escrituras, están esas dos opciones que dije recién. O nos humillamos, y arrepentimos, o nos endurecemos. Versículo 11, segunda parte, dice, en guardarlos hay grande galardón. Y la palabra guardarlos no es solamente guardarlo acá, el salmista está diciendo cumplirlos. En cumplirlos hay grande recompensa, en otras palabras capaz más entendible para nosotros. Y aclarar en primer lugar que es imposible interpretar este versículo a que si obedecemos a Dios nos va a dar recompensa en los cielos. No se puede interpretar así porque para este entonces el tema de la vida eterna no estaba aún revelada. O sea que es imposible que hagamos esa interpretación de este texto. Y entonces, ¿qué quiere decir, no? Y puede sonar un poco controversial este versículo para aquellos que somos a veces demasiado celosos de la gracia divina. Porque usted debe estar pensando, bueno, Dios no nos recompensa según nuestra obediencia, Él da todo por gracia y es en parte verdad. Estoy de acuerdo y no en parte con esta afirmación, no porque yo piense de tal o cual manera, sino porque la Biblia no dice eso. No es que Dios dice, no sé, Lío guardó tal mandamiento, le mando una bendición. No, tampoco piense de esa manera. Sino que el hecho de guardar los mandamientos ya viene con recompensa incluida. Eso es lo que está diciendo el salmista. Recuerdan que yo en el versículo 8a les dije que iba a argumentar que guardar la palabra de Dios es el mayor bien del hombre. Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora. Y déjenme explicarlos con palabras de Alejandro Pelufo, de una de sus prédicas, que escuché hace poco. Y él lo daba con estos ejemplos muy sencillos. Dice, si usted confía en Dios y le obedece cuando dice, por ejemplo, que no hay que embriagarse, usted tiene muchas más posibilidades de no tomar decisiones irresponsables, de las cuales después se va a arrepentir. O si, por ejemplo, conduce un vehículo y no está ebrio, usted va a tener muchas menos probabilidades de chocar. O sea, ahí ya está la bendición, en el obedecer ese mandamiento. Si usted no, o sea, en el caso hipotético de que usted nunca mienta, nunca se encontraría en situaciones donde su mentira sea descubierta y tenga que sentir vergüenza y humillación. O sea que otra vez el beneficio viene incluido de guardar el mandamiento. O si usted no codiciase lo que de su prójimo tiene, usted nunca sentiría amargura y envidia, que son pecados que además nos pueden llevar a cometer otros pecados porque queremos tener lo mismo que mi vecino o que otra persona. O simplemente el sentir esos pecados en nuestros corazones van a enfermar el alma. Y justamente el guardar el mandamiento nos trae incluido todos esos beneficios. Es decir, que cada mandamiento viene con recompensa incluida, y no que Dios nos bendice porque obedecimos, sino que sus mandamientos vienen justamente con ese bien. O sea, Dios no necesita que usted obedezca la palabra de Dios. Dios no necesita, Él sigue siendo Dios, por más que obedezcamos o no. Nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios. O sea, si usted tiene la imagen de un Dios tirano que desde los cielos manda mandamientos rigurosos para los hombres porque en su capricho quiere que los obedezcamos, bueno, sáquese esa idea de Dios. Dios es bueno. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son para nuestro bien, para vivir sabiamente,
para ver días buenos, como dice su palabra, para vivir con integridad, con una conciencia tranquila delante de Dios. Y sabiendo todo esto de que los mandamientos y guardarlos son buenos para nosotros, llegamos a la conclusión de, como dice 1 de Juan 5:3, que para sus hijos sus mandamientos no son gravosos o no deberían ser gravosos. Y déjeme fundamentar esto también con el versículo que Alejandro Pelufo dice que es su favorito, y le animo a buscarlo y a marcarlo y a resaltarlo, Deuteronomio 5:29. Es Dios hablándole al pueblo de Israel tras haber desobedecido ya lo que les había revelado por medio de Moisés. Pero otra vez vuelven a escribir el libro de la ley. Deuteronomio 5:29 dice: Dios es como un deseo incumplido de Dios que Él quisiese para su pueblo, dice. Y fíjense, está con símbolos de exclamación: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea que el salmista Moisés en este caso escribe lo que Dios dice, y Dios dice que si pudiésemos, yo sé que es una utopía y no es posible, pero si cada uno de nosotros pudiésemos guardar todos los días todos los mandamientos de Dios, dice Dios, les iría bien, porque para eso fueron dados. Entonces David está diciendo que si guardamos la palabra de Dios, vamos a obtener recompensa. Y pensaba yo, ¿no? Sabiendo todo esto que produce la palabra de Dios, de que es el bien para nosotros, ¿no nos interesa ahora saber más lo que Dios dice en su palabra y poder obedecerlo? O sea, ¿está pudiendo ver conmigo que las Escrituras son suficientes y que es grandiosa la palabra de Dios? Eso es lo que el salmista nos está queriendo mostrar por medio del Salmo. Versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esa palabra entender no es solamente entenderlo, sino que está usando la palabra discernir, o sea, tener un entendimiento cabal de algo. Y es una pregunta retórica la que está haciendo David ahí. O sea, es obvio que nadie puede conocer sus propios errores, o sea, nadie puede conocer a cabalidad sus propios pecados. ¿Por qué? Porque nuestro propio corazón nos vive engañando para que no los veamos, porque somos orgullosos por naturaleza y estamos llenos de mentiras de nosotros mismos. Y haga esta suma de factores que hace Efesios 2 y se va a dar cuenta por qué es imposible para el hombre en sus propias fuerzas hacer un propio diagnóstico de lo que hay en su corazón. Dice que tenemos un corazón que ha sido afectado radicalmente por el pecado, Efesios 2, y con otras palabras más fuertes, ¿no? Nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Después dice que la corriente de este mundo va en contra de Dios y nos influye día a día y nos llena de mentiras, fomentando aún más nuestros deseos pecaminosos. Y después, el príncipe de este mundo, Satanás, influenciando con filosofías e ideas antidios a todos los hombres. O sea, ¿qué puede concluir de esto? De que es imposible realmente que nosotros, por nuestros propios medios, podamos conocer a cabalidad lo que hay en nuestro corazón. Por esto David dice también a continuación: líbrame de los que me son ocultos. David ruega a Dios que le muestre sus pecados, de los cuales aún no es consciente. O sea, pecamos sin darnos cuenta muchas veces, es lo que está diciendo David. Y sé que esto no nos va a gustar mucho y va en contra de nuestro orgullo, pero podemos concluir de este versículo que somos muchos más pecadores de lo que pensamos. Yo y usted somos mucho más débiles y perversos de lo que creemos que somos, y pecamos más de lo que creemos pecar. Se lo pone a pensar, quizás hay un montón de pecados que cometemos y no nos damos cuenta. Por eso, hermano, le ruego que no quiera en su propia sabiduría hacer un diagnóstico de su corazón. No lo haga porque se va a engañar a sí mismo. Seguramente va a minimizar su maldad, téngalo por seguro. O no vaya a hombres con sabiduría humana si quiere saber qué hay en su corazón. No vaya a un psicólogo para que le ayude a ver qué hay dentro de usted con un test de personalidad o terapias. Tampoco vaya al libro de hombres que no son creyentes, que creen saber qué hay dentro del hombre. No, ese conocimiento está impregnado del orgullo humano y de pecado. No haga eso. Corra la palabra de Dios. Allí sí va a hallar un diagnóstico certero de cómo está su corazón. Dios sabe qué hay en nuestro corazón, y si leemos su palabra y le pedimos que nos muestre, lo va a mostrar. Y seguramente no nos va a gustar al principio, porque
La palabra de Dios es un espejo santo que nos muestra nuestras manchas y tinieblas más profundas. Mire lo que dice, lo debe conocer a este versículo, la carta a los hebreos sobre lo que la Biblia hace en el interior del hombre. Hebreos 4, 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este pasaje justamente, hermano, está escrito en un contexto de rebeldía, de dureza de corazón. Si usted lee versículos anteriores, describe al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años vagando en su corazón y no escuchando la voz de Dios. Por eso necesitamos a alguien externo a nosotros, a los hijos de Adán, es decir, a la humanidad, que no haya sido afectado por el pecado, alguien que conozca al ser humano en cabalidad, alguien que sea justo, recto, puro, verdadero, limpio, que lo sepa todo y que no cambie para que nos haga un diagnóstico certero. Y esos requisitos o cualidades los tiene un solo ser y es nuestro Dios. Él solamente puede decir qué hay en nosotros. Y no lo hace por medio de revelaciones místicas, no lo hace por profetas, no lo hace por una palabra fresca, no, lo hace por su palabra. Lo va a hacer por medio de su palabra. Y alineado a esto, déjeme que nos hagamos otra pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos buscando el diagnóstico de nuestro corazón? Porque como cualquier problema, hermano, para solucionar un problema necesitamos un diagnóstico certero. Usted, por ejemplo, si tiene fiebre, puede aliviar los síntomas, de cierta manera, con paños fríos y un montón de recetas caseras. Pero hasta que usted no se haga un estudio y vea cuál es el origen de la fiebre y qué está provocando la fiebre, no va a poder atacar el problema de raíz. Y con nuestro pecado es igual. O sea que si no buscamos el diagnóstico certero en la palabra de Dios, nuestra vida cristiana va a ser igual. Se va a ver entorpecida, obstaculizada. Nuestro peregrinar va a ser un peregrinar muy pobre si no estamos buscando cuál es el pecado que me está frenando, que me está impidiendo, que me está haciendo de peso. Entonces hay que buscar el diagnóstico en la palabra de Dios. O sea, la capacidad que la palabra de Dios tiene para mostrarnos nuestros pecados es única y es increíble. ¿O no le ha pasado a usted que ve pecando un personaje de la Biblia y ¡puf!, de golpe le invade convicción de pecado a usted y se ve usted reflejado en ese personaje? O cuando ve una demanda de Dios en la palabra de Dios y sabe que no la está obedeciendo. Dios no nos tiene que decir directamente estás haciendo esto, su palabra nos habla directamente. Tiene esa asombrosa capacidad de leernos de variadas formas, y a veces de forma directa y a veces indirecta. Y eso es asombroso de la palabra de Dios. Versículo 13, primera parte dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Y ese también en realidad está al principio de la oración en el original. O sea que otra vez dice, además de todo lo que recién enumeré que la palabra de Dios hace, también preserva a tu siervo de las soberbias. O sea que la palabra de Dios tiene la capacidad de librarnos del pecado que provoca todos los demás pecados, que es el orgullo y la soberbia. Justamente Satanás y Adán cayeron por este pecado, porque cuando pecamos estamos diciendo básicamente, somos soberbios, porque estamos diciendo, bueno, Dios dice en su palabra que esto es pecado y es mi mal, pero no creo que sea tan así. O voy a poder lidiar con las consecuencias del pecado. O sea, pensamos así realmente cuando pecamos. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que no dejemos de congregarnos o de tener comunión porque son medios de gracia por el cual Él nos cuida y nos sostiene. Y bueno, yo digo, bueno, pero no creo que no pase nada porque, o sea, por no venir a la reunión no creo que pase nada. O puedo solo, no creo necesitar tanto de mis hermanos para llevar una vida cristiana. Estoy siendo soberbio cuando hago esas afirmaciones en mi corazón. Porque Dios está diciendo que por medio de esos medios nos cuida y nos sostiene. Y eso es soberbia, hermanos. O sea, creerse más sabio que Dios es ser soberbio. Nos creemos realmente más sabios que Dios cuando pecamos. Creemos tener más sabiduría que Él. Pero al considerar y ser obedientes a la palabra de Dios, es reconocer que Dios sabe más que nosotros. Fíjense que eso implica humildad. Y eso requiere que reconozcamos que nosotros somos insensatos, faltos de sabiduría y que necesitamos de la sabiduría de Dios. Y esto va en contra del orgullo.
Por eso es importante considerar su palabra porque nos libra justamente de la soberbia. Y déjeme remarcar algo, hermano. Cuando digo considerar, no me refiero solo a leer y saber lo que la palabra de Dios dice, sino a vivir consecuentemente a eso, a obedecerlo. Y me encanta esta frase de Paul Washer. Dice, abro cita, Cristo no venció la tentación en el desierto por saber citar la palabra de Dios, sino por obedecerla. Y hay una gran diferencia, ¿no?, en estar informados y saber de la palabra de Dios que en obedecerlo. Satanás y Adán estaban informados los dos de la palabra de Dios. A Adán Dios le había dicho que no coma del fruto, que iba a morir si el día que comiese. Y comió. O sea, Adán sabía, pecó a sabiendas. O sea que la soberbia no se va a enseñorear de nosotros si estamos expuestos constantemente a la palabra de Dios y con diligencia procuramos confiar en la sabiduría de Dios y obedecer lo que nos dice. Así que no nos aislemos, o sea, no solo nos expongamos en nuestra casa de forma particular a la palabra de Dios, busquemos todos los demás medios por los cuales también nos exponemos, como congregarnos. Fíjese que la carta a los Hebreos dice que el congregarse justamente libra de eso, de la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque hay algo especial en mis hermanos o pasa algo místico y sobrenatural en la reunión. No, es porque la palabra de Dios es expuesta a través de la predicación, a través de las canciones, a través de la oración de los hermanos, a través de la comunión. Nos hablamos, nos exhortamos unos a otros con la palabra de Dios. Por eso, hermano, busque comunión con los hermanos, hablen, anímense, exhórtense, consuélense con la sabiduría de Dios, con su palabra. Versículo 13, segunda parte, dice, entonces, o sea, a la luz de todo lo que vino diciendo, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Por tanto, David dice que si consideramos la palabra de Dios, vamos a ser preservados de la soberbia y por ende vamos a poder ser íntegros delante de Dios, siendo libres de rebelarnos contra Él. Y ojo, con esto no me refiero a una integridad perfecta. David tampoco se refería a eso. Sería contradictorio, ya que reconoció que incluso habían pecados en su corazón que él no sabía que habían. Y incluso si leemos los Salmos, por ejemplo, sabemos que David reconocía su necesidad de misericordia. Vive clamando eso a Dios en los Salmos. Y sabemos también que David daba sus sacrificios por sus pecados en el tabernáculo. O sea, David no está diciendo que era íntegro perfectamente. Pero sabía que la única forma de vivir una vida piadosa, sincera, no perfecta, pero sincera, delante de Dios y crecer en santidad era por medio de considerar todos los días la palabra de Dios. O sea, solo leyendo, meditando y obedeciendo la palabra de Dios podemos alcanzar vidas íntegras que glorifiquen a Dios. Y caía nueva cuenta de por qué los pastores nos exhortan tanto a que leamos la palabra de Dios. Caía cuenta con todo esto, ¿no? O sea, no lo dicen porque sea una actividad más que los cristianos tenemos que hacer. Ellos nos ruegan que leamos la Biblia porque saben que las necesitamos con la misma urgencia con la que usted necesita ingerir agua y comida todos los días. Con esa urgencia necesitamos la palabra de Dios. Nos piden que leamos porque saben que Dios nos cuida de la soberbia por medio de ella. Porque saben que Dios nos transforma por medio de ella. O sea que cuando un pastor o un hermano, a usted hermano le anima a que lea la Biblia y la obedezca, ese hermano lo está amando de verdad, o le está demostrando su amor. Ese hermano le está dando el mejor consejo que se le puede dar a otro hermano, lea la Biblia. Y cuarta y última estructura, tenemos la petición final del salmista en un versículo 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y creo que es clave que esta petición esté al final, porque David reconoce que para que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean gratos delante de Dios, necesita de Dios. Eso está diciendo David. Y esa palabra sean justamente evoca el concepto de un deseo de David, de ser puro exteriormente. David desea hacerlo exteriormente porque dice los dichos de mi boca que sean gratos delante de ti. Y interiormente porque dice que la meditación de mi corazón, o sea que aún en mis pensamientos y en lo más profundo de mi ser, pueda ser íntegro delante de Dios. Pero al mismo tiempo esta palabra también es un pedido o un ruego que David hace a Dios para que esto sea posible. David sabe que sin el auxilio de Dios es imposible hacer todo lo que vino describiendo anteriormente. Y sabe, hermanos, si usted observa mucho de los salmos, los salmistas suelen hacer compromisos muchas veces o tomar determinaciones que requieren de gran esfuerzo y diligencia. En el Salmo 104 lo vimos,
que decía que iba a alabar a Dios todos los días. Y sabemos que es imposible hacer eso. Pero siempre terminan reconociendo la necesidad de que Dios los sostenga y oran a Dios para eso, para que sea posible. Pero al mismo tiempo, la soberanía de Dios no es una excusa para que dejen de ser diligentes y que se esfuercen en ser obedientes a Dios. Es como una tensión, ¿no? Ahí, como siempre, la tensión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y me mandaba una porción del Salmo 119, Lío, y podía ver eso, ¿no? Dice, Salmo 119, 10, el salmista, mira, parece que infla el pecho al principio, dice, con todo mi corazón te he buscado. Y después dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. O sea, es como, hago mi esfuerzo, todos los días te busco, pero sé que soy débil. Señor, ayúdame a no desviarme de tus mandamientos. Por eso necesitamos a Dios para perseverar siendo obedientes, necesitamos del Señor. Por eso es tan importante la oración. O sea, el salmista finaliza acá con una oración. Porque ahí clamo a Dios y reconozco que no puedo solo. Y por eso David usa dos nombres finales para referirse a Dios. Primero como roca y después como redentor. Como roca porque necesita de la fortaleza y la firmeza de Dios diariamente para vivir íntegramente. No puede hacerlo con sus fuerzas humanas, eso está diciendo David. Es imposible sostener una vida íntegra sin depender de Dios. Y redentor porque sabe que necesita ser librado del poder de pecado diariamente y tener esperanza de perdón y limpieza de pecado, porque David sabe que se va a hallar cayendo seguido. Entonces necesita un Dios compasivo y restaurador, por eso evoca esta palabra de redentor. David no puede, y nosotros tampoco, librarnos de nuestra culpa si no tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Y concluyendo, hermanos, mirando todo el Salmo y todo lo que leímos, la voz de Dios, o sea, su palabra, tiene el poder para crear el vasto y grandioso universo, pero también tiene el poder para convertir el alma del pecador. Y Pablo en 2 de Corintios, me encanta, 2 de Corintios 4:6, es como que hace ver estas dos cosas, que la palabra de Dios hace tanto una como la otra, crea los cielos, pero también convierte al ser humano. Y dice, porque Dios que mandó, y este mandó hace idea de su voz, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que el mismo poder que Dios usó para llamar a la creación a existir, es el mismo poder que Dios usa para resplandecer nuestros corazones para que podamos ver a Jesucristo. Y también tiene la capacidad de transformar al pecador ya convertido, o en palabras de Jesús, Él ruega a Dios cuando está intercediendo por su discípulo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que tiene este poder para también santificarnos. Tiene también la capacidad, como leímos recién, para reprendernos en medio de nuestra dureza, de darnos gozo, de hacer un diagnóstico certero de lo que hay en nosotros, para librarnos del orgullo, para darnos sabiduría, y el listado es infinito, hermanos, la capacidad y suficiencia de las Escrituras. Por eso es que decimos siempre, ¿no?, que la palabra de Dios es suficiente. No sé si usted analiza cuando está diciendo eso. Es suficiente para todo lo que sea conforme a la vida y la piedad. La palabra de Dios está todo ahí. No tenemos que buscar en otro lado. Y resumiendo, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Que creamos a través de la lectura de este Salmo. Bueno, Él quiere que creamos justamente eso, que su palabra es poderosa y suficiente para convertir el alma y para transformar al pecador convertido. O sea que si usted quiere que un incrédulo alcance la salvación, no le hable su sabiduría, háblele la palabra de Dios. Si un hermano quiere que él crezca a la imagen de Cristo, háblele la palabra de Dios. O sea, Dios quiere que creamos que su palabra es suficiente y poderosa y que obviamente consecuentemente a esto actuemos. ¿Y qué es lo que quiere Dios que hagamos en respuesta a este salmo? En primer lugar, que valoremos su palabra, que valoremos nuestras Biblias. Tenemos la voz de Dios escrita, tenemos la voz de Dios acá en la Biblia, nada más ni nada menos que su voz, donde responde a las preguntas más importantes que el ser humano se ha hecho. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo me salvo? Todo eso está en la Escritura. Otra cosa que Dios quiere que hagamos, que confiemos en la palabra de Dios, porque como vimos recién en el Salmo, su autor es puro, es recto, justo y verdadero, y no fue influenciado por el pecado. Él no fue afectado como nosotros por el pecado. Así que podemos confiar en que la palabra de Dios es pura.
Y otra cosa, obviamente, y creo que es la conclusión que todos deben estar sacando, que leamos la Biblia regularmente, todos los días. De acá permítanme ser un poco más específico y práctico. Leamos todos los días nuestras Biblias, porque todos los días necesitamos cuidar nuestro corazón, porque todos los días necesitamos ver nuestro pecado y ser librados de las soberbias, todos los días necesitamos el gozo verdadero que solo produce su palabra, todos los días necesitamos adquirir sabiduría. Y también le pido, hermano, no la lea solo en partes o las partes que a usted le gusta de la Biblia. Ármese un plan de lectura anual, y sé que esto puede ya sonar muy práctico, ¿no? Pero ármese un plan de lectura anual o de 2 años, hay también, pero recorra todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es necesario y necesitamos de todo el consejo de Dios. Y con esto no estoy diciendo que un día para el otro se deje de ocupar de las responsabilidades y sea un fanático de la Biblia y que se esté su esposa muriendo de fiebre. No, voy a leer la Biblia, no. O sea, ocúpese de su familia, de su trabajo y de las demás responsabilidades, que también glorifican a Dios si se ocupa de eso. Pero si realmente tiene una agenda cargada y esa es la excusa para considerar la Biblia, le animo a sacrificar lo que no son responsabilidades primarias para poder pasar más tiempo con la palabra de Dios. Busquen ser intencionales en hacer uso de los medios de gracia, como la comunión con los hermanos, con las que puede edificarse justamente hablando que es la palabra de Dios. Y por último, ¿qué más Dios quiere que hagamos? Que obedezcamos su palabra. No sirve de nada estar informados, compartirla al hermano, si yo no le estoy siendo tampoco de testimonio con mi vida. O sea, Dios quiere que no solamente leamos la Biblia, Dios quiere que temblemos a su palabra, que la consideremos y la obedezcamos. ¿Porque Dios lo necesita? No, porque nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios es nuestro bien. Y creo que es imposible, hermanos, a esta altura no verse en falta con todo esto que el Salmo demanda. Yo por lo menos me doy cuenta de que no he valorado la Biblia lo suficiente, me doy cuenta que no leo la Biblia lo suficiente y que no la obedezco lo suficiente. Pero recordemos que el mensaje principal de la Biblia no es solamente que somos débiles y que fallamos en obedecer perfectamente a Dios. La Biblia no se queda ahí. Dios no nos dejó bajo condenación mostrando nuestra insuficiencia y listo. Ahí no terminó la historia de la Biblia. Hay una buena noticia y es justamente el Evangelio, donde Dios envía a su Hijo, aquel Jesús, que con su voz creó el firmamento, los cuales cuentan de su gloria. Este Dios se humilló, vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. O sea, la palabra de Dios, el verbo, como dice Juan 1, se encarnó y nos habló con mucha claridad por medio de su Hijo. Y nosotros tenemos todo eso revelado en la Biblia, hermanos, todos. Somos muy privilegiados de lo que tenemos en nuestras manos. Este Jesús se humilló al punto de encarnarse para cumplir como hombre perfectamente los mandamientos y ser el verdadero siervo fiel en nuestro lugar y nuestro sustituto y redentor para lavarnos de nuestros pecados. O sea que si usted es creyente, usted ya no tiene el yugo pesado de tener que justificarse obedeciendo la perfecta ley de Dios. Usted ya no tiene eso. Primero porque era imposible de que usted lo pueda hacer, y en segundo lugar porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero tampoco se quede ahí, hermano, no se quede solo con el consuelo del Evangelio, porque Dios en su gracia nos abrió los ojos para poder ver la palabra de Dios, para poder entenderla por medio de su Espíritu Santo, y nos dio la capacidad también por medio de su Espíritu para obedecerla. O sea, no nos podemos quedar solo con el consuelo de la palabra de Dios, con el consuelo del Evangelio, sino entender de que Dios nos dio ahora la capacidad de entender su palabra y de obedecerla. Y nos dio maestros también para que nos enseñen. O sea, no hay excusa. Tenemos que valorar y procurar obedecer la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Y si decimos que amamos a Dios, vamos a procurar conocerlo más. ¿Cómo lo vamos a conocer más? Por medio de leer su palabra. O en palabras de Jesús, si decimos que amamos a Dios, no solo vamos a leer su palabra. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no dice leer mi palabra, dice guardad lo que lees. Lo que leen, guárdenlo. Y tenemos ese tesoro en nuestras manos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, así que les animo a que la leamos. No creo que Ricardo nos satura, ¿no? Pero es por eso que quieren que leamos la palabra de Dios. Y si usted no es creyente, le ruego
que pueda leerla. Usted va a experimentar que esto no es un libro común y corriente, es la voz de Dios que salta de las páginas y Dios se revela por medio de este libro y revela lo que Él planificó desde antes de la eternidad y completó en Cristo para salvar a viles pecadores como usted y yo. Léala, contiene el mensaje más importante para la humanidad. Y dependiendo de cómo respondamos a la persona de Jesús, determina nada más ni nada menos que el destino de nuestras almas. Entonces, es muy importante lo que la Biblia tiene para comunicarnos. No por nada miles y miles de personas dieron y aún dan su vida por este libro. Fíjense que nadie hace esto por la saga de Harry Potter o por El Señor de los Anillos. Nadie está dando su vida por esos libros, pero por la Biblia. Miles de testimonios que dieron su vida por ello. ¿No nos llama esto la atención? Me preguntaba, ¿no? ¿Qué tiene este libro? ¿Qué tiene este libro? Y tiene eso, lo que habíamos puesto en el título de la predicación, tiene la poderosa y eficaz voz de Dios. Así que les animo a que oremos. Bendito Dios, gracias, muchas gracias Dios por habernos dejado tu palabra. Pudieses en todo tu derecho habernos dejado en tinieblas, pero en tu mucha compasión nos dejaste tu palabra, Señor. Gracias porque ella contiene el diagnóstico certero de toda la humanidad, de que todos hemos pecado y nos hemos rebelado contra ti, y que al apartarnos de ti, fuente de vida, por esa razón el mundo está como está. Pero no nos diste solo el diagnóstico desesperante, también nos diste la solución, Señor, nos diste la palabra bendita que contiene el Evangelio, que nos dice que enviaste a tu Hijo para vivir la vida que nunca íbamos a poder vivir, y que tu Hijo dio su vida para salvarnos de nuestro pecado, y tu palabra dice que todo aquel que se arrepienta de su rebelión y pecado y reconozca su incapacidad de salvarse y confíe en la perfecta obra de Cristo, tú prometes que vas a convertir su alma, como recién leíamos, que vas a dar vida a ese corazón y lo vas a sensibilizar para que oiga tu voz. Y te pido, Señor, que si alguien no te conoce en este lugar, que obres hoy por medio de tu palabra, y aquellos que te conocemos por tu pura compasión, que seamos agradecidos de que nuestros ojos fueron abiertos y que nuestro corazón haya sido sensibilizado para oír tu voz, Señor. Por eso te pido que nos ayudes a valorar más tu palabra, que podamos leerla más, pero por sobre todo que podamos obedecerla más, Señor. Sabemos que es la mejor manera de manifestar nuestro amor hacia ti, es obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como el salmista, reconocemos que sin ti no podemos. Bendice tu palabra esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.